Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos, como todos los miércoles, a los webinars de Skenda. Esta noche, pues, no podíamos fallar con un invitado de lujo. Les voy a platicar un poquito acerca de nuestro invitado de esta noche. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la generación 77 a 81. Realiza estudios de especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en el Hospital de Especialidades de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1991 a 1992. Actualmente forma parte del Comité Científico y Revisor de Galeras del Diplomado a Distancia de Medicina y Cirugía de Perros y Gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria en UNAM. Es socio de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Perros y Gatos, AC. También es profesor por invitación en la sección de Neurología de los Diplomados de Medicina Interna de la Universidad Pedagógica Autónoma de Puebla, así como de la Universidad Autónoma de Michoacán y del Diplomado Virtual de Farmacología Clínica en Pequeñas Especies en EFARVET, allá en Colombia. Tiene ya 30 años de ejercicio en la clínica privada, 22 de ellos impartiendo cursos y conferencias principalmente en las áreas de neurología y anestesia. Y bueno, actualmente es uno de los socios del Hospital Veterinario Peques, que se encuentra en la Nueva Santa María, en la Ciudad de México. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a darle cámara de micrófono a nuestro súper invitado de esta noche. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Israel. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, gracias. Espero que Qué bueno, doctor. También bien. Estamos muy bien, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues le dejo controles para que usted pueda empezar su conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Israel. Nos vemos al rato. Bien, pues muy buenas noches a todos los que estén viendo y escuchando estas pequeñas charlas de miércoles que se me hace siempre muy interesantes por parte de Skenda. Muchas gracias por la invitación al día de hoy. Vamos a platicar algo que son las convulsiones. Una situación que es muy dramática porque es muy impresionante para el propietario. El propietario siempre queda muy impresionado después de una crisis, y más cuando estas se continúan o dejan al paciente en un estado distinto al estado normal. Para el médico, porque siempre es un reto, y para el paciente, porque sí tiene algún riesgo su vida en ello. Vamos a platicar sobre convulsiones en general. Dejaremos para otra ocasión lo del estatus epilépticos. Hoy vamos a tratar de llegar un poco a los diagnósticos y a los tratamientos, sobre todo ahondando mucho en el tratamiento de las convulsiones generadas por la epilepsia. Vamos a empezar. Primero voy a tratar de acomodarme. Aquí estoy. Perdone, soy novato en esto. Pero creo que ahí voy. Perfecto. Vamos a iniciar. Ahora sí, espero que me escuchen. Yo estoy aquí en contacto con el ingeniero Israel a través de alguna situación no se escucha o alguna cuestión durante la plática sucede, me pueda él comunicar la situación que suceda. Espero que no pase así. Bien. ¿Cuántas veces le das así de seguido? Esto es lo primero que vemos nosotros en la clínica. Pacientes preocupados, pensando que el paciente está a punto de morirse, que está sufriendo, que le está doliendo. Son todas las preguntas que nos hacen.
si esto va a tener un daño a consecuencia de esto o no. Realmente es muy dramática la presentación, es convulsiva y tenemos que abordarla como tal con la responsabilidad que esto conlleva. ¿Qué es una convulsión? Al final de todo, una convulsión es una descarga que de forma involuntaria y paroxística, que es exagerada, se sincroniza un grupo de neuronas y estas van a provocar una descarga que se va a continuar a través de la corteza cerebral, pero nosotros le veremos como una actividad tónico-clónica. Nosotros vemos, el propietario ve un perro haciendo esto, pero lo que nosotros debemos de entender es que se convierte en una descarga cerebral debida a liberación exagerada de neurotransmisores. Primero dividiremos si una crisis es generalizada, como las que acabamos de ver, significa que ha abarcado totalmente la corteza cerebral. Una vez que abarca toda la corteza cerebral, el paciente pierde el estado del despierto. También podríamos catalogarlas como parciales. En este caso parcial, significa que la descarga cerebral no ha llegado a atravesar el cuerpo calloso. Tenemos un foco convulsivo, el cual va a ser unidad de descarga, va a irradiar, pero no atraviesa el cuerpo calloso, lo cual mantiene la otra mitad del cerebro despierto. Son pacientes que no van a perder el estado del despierto. Son dramáticas, podemos oír a los propietarios, pero no va a ir en detrimento de la vida del paciente. Pueden ser más duraderas que lo que normalmente son, pero igual que todas, y de eso vamos a platicar más adelante, todas terminan por sí solas, sin hacerles nada, y el paciente no queda con una secuela, normalmente vuelve a ser el mismo perro de siempre, corriendo y brincando, y unos minutos antes parece que se nos estaba muriendo o que iba a quedar lisiado para siempre. Vemos que las convulsiones pueden tener una zona focal de inicio. El foco convulsivo puede ser originado por una zona lesionada en el cerebro. Aquí vemos a Nui con ciertas características faciales, el ojo se le va de lado, tiene ciertos tics, pero de repente también descarga completo. Nui, cuando le hicimos la resonancia magnética, observábamos en el lado derecho de nuestra pantalla una zona de hidrocefalia. Esta zona, lógicamente, ha perdido masa encefálica y de esta manera esa zona, la zona de alrededor, se irrita y puede ser el foco convulsivo. Aquí es importante recordar que está del lado derecho. Normalmente están al revés, pero debido al lugar donde le tomaron la resonancia, que las toman como en humanos al revés, si vemos los números en centímetros están de cabeza, démonos cuenta que normalmente se verían como una radiografía. Del lado derecho que estuviéramos viendo del paciente sería el lado izquierdo nuestro. Aquí en este caso la R significa lado derecho y el hidrocéfalo que tiene ahí está del lado derecho del paciente. Lógicamente va a tener déficit propioceptivos del lado contralateral, del lado izquierdo, como estamos viendo. Y es importante, cuando tenemos una focalización, pues decimos nosotros que tiene una lesión estructurada. Todas las lesiones estructuradas nos darán una manifestación física, en este caso de lateralización. La lesión se encuentra del lado derecho y tenemos déficit propioceptivos del lado contralateral, del lado izquierdo. Bien, eso es muy bonito, pero hay que recordar que primero tenemos que descartar en un cuadro convulsivo que nosotros querramos llevar a tratamiento anticonvulsivo, en una descarte de todas las enfermedades de tipo metabólico o lo que llamamos nosotros causas
extracraneales. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro es un cerebro normal, pero va a reaccionar a un medio ambiente hostil. Por eso se les llama convulsiones reactivas. La número 1, vamos a empezar, una encefalopatía hepática, por ejemplo, en donde podemos tener desde un daño severo al parénquima, una circulación anormal, puentes portosistémicos, o una deficiencia congénita del ciclo de la urea. Esta última es mucho más difícil. En el primero podremos hacer ultrasonidos y radiografías, biopsias. En el segundo, lógicamente, con un ultrasonido, incluso tomografías, podemos encontrar estos ductos anómalos. O en el último, ahí sí es mucho más difícil, no vamos a encontrarlo ya que es una deficiencia en el ciclo de la urea, ese es metabólico. Pero todo esto nos da un aumento de amoníaco, el cual es irritante al cerebro. Esta es Godita, fue atendida en el hospital de Ciudad Universitaria, el video me fue obsequiado por la doctora Yuki, la chica del hospital de Ciudad Universitaria. Muchas gracias por esto. Y Godita vivió 10 años con puentes portosistémicos. Desgraciadamente, Godita los tenía intrahepáticos, lo cual los hace incapaces de ser operados. Vivió bastante tiempo, muy bien trabajada, por cierto, por ellos. La encefalopatía hepática felina es también presente en menor cantidad y de una presentación más difícil. Casi siempre son pacientes que están así obnubilados. Hay mucha salivación en ellos. Importante tomar muestras de sangre en todos nuestros pacientes convulsivos para poder descartar todas estas enfermedades. Aquí el punto clave, medir amoníaco. Muy importante que la máquina se calibre inmediatamente, ya que el amoníaco va a variar con el paso del tiempo. Sin embargo, la enfermedad quizás convulsiva más común que veremos en nuestra clínica serán estos pacientitos de razas pequeñas, razas miniaturas, y que además tienen una edad muy pequeña. Déficit del almacenamiento de glucosa. Vemos a este pacientito muy pequeño, quizás también le dijeron que no le diera mucho de comer, que le diera una sola vez al día, y entonces su hígado todavía no alcanza a tener las reservas suficientes de glucógeno para poder mantener sus niveles en la sangre. Recordemos que el cerebro y el músculo no dependen de la insulina para ingresar glucosa, pero son dependientes, esclavos total de la glucosa sanguínea circulante. Así es que este paciente simplemente se le mide la glucosa, eso podemos hacerlo con un glucómetro comercial para los de humanos. Claro, si encontramos menos de 60 miligramos, no recuerdo cuál es la unidad, seguro el paciente estará convulsionando por hipoglicemia. También algunos pacientes que tienen problemas de que se intoxiquen pueden llegar a provocarse convulsiones. Los órganos fosforados es el número 1 en el país, sin embargo, pues desgraciadamente los enlaces que hacen son irreversibles. Distemper, moquillo. Otra de las causas importantes de crisis convulsivas, en donde tenemos nosotros una descarga cerebral, son pacientes que desgraciadamente son controlar y muchos de ellos los perdemos. Además, recordemos que las pruebas que tenemos normalmente ya a este nivel no encontramos el virus circulante. Así es que puede darnos falsos negativos. Y cualquier cuestión que inflame el cerebro, y esto encefalitis, no lo diremos simplemente como infección, sino como inflamación del cerebro. Meningoencefalitis granulomatosa, encefalitis por hongos, por bacterias, por virus, cualquier asunto que inflame el cerebro, y esta imagen es muy característica de estas enfermedades en las cuales va a haber un aumento de la presión, va a haber
recargarse en objetos del paciente y estamos pensando que el problema se encuentra dentro del cerebro. En este caso, en esta resonancia, vemos una zona de inflamación en la zona frontal. También cualquier asunto traumático puede ocasionarnos que el paciente entre en crisis convulsivas durante el proceso del trauma, durante todo el proceso de edema. Un paciente puede caer en un cuadro de irritación, de inflamación cerebral, y esto provocar descargas, lógicamente continuas, pero también con pérdida del estado del consciente, pérdida del estado del despierto. Este pacientito no está despierto, no está consciente prácticamente. Este es un caso. La doctora Norma Avilés es directora del hospital de la Universidad Michoacana. Es propietaria de Negrita. Negrita tuvo un accidente traumático muy severo, duró un tiempo así en estado de estupor, de coma. Cuando se recuperó, le quedó una secuela de crisis convulsivas postraumáticas, en donde entre 3 y 6 meses después del accidente comienzan con este tipo de crisis convulsivas. Hay que recordar que el paciente postraumático, el epiléptico postraumático o postinfeccioso, una vez que ha recuperado la salud, podría empezar a convulsionar entre 3 y 6 meses después de su accidente. No hay nada para prevenirlo. No conviene tratar a un paciente que no empieza con crisis convulsivas con anticonvulsionantes, incluso en distemper. La vemos despierta, todavía tiene como NUI lesiones estructuradas, tiende mucho a girar hacia la derecha, totalmente normal, queda un poco afectada también de la vista. No recuerdo aún todavía todos los defectos que tenía, pero eran estructurados. O sea, tenía además signos constantes, no nada más la crisis convulsiva. Vamos a ver su resonancia y es impresionante cómo la mitad del cerebro, en este caso sí está colocado adecuadamente. Vemos la R del lado izquierdo nuestro, es el lado derecho del paciente, como en las radiografías, y vemos cómo esta mitad del cerebro ha perdido su masa encefálica. La razón es que el cerebro no tiene tejido fibroso, de manera que lo que sucede es que se licúa literalmente el cerebro cuando se muere, cuando le falla, por ejemplo, la oxigenación, la nutrición. Seguro aquí se obliteró alguna de las venas principales y la mitad de ese cerebro prácticamente se desvaneció. Lo que queda es un espacio ocupante. La imagen de la izquierda se ve oscura y la de la derecha se ve muy clara. Depende del tipo de técnica que se utilice. En resonancia magnética, T1 los líquidos se van a ver hipointensos o negros, que es la izquierda, y en T2, la de la derecha, se van a ver hiperintensos. ¿Por qué no es un tumor? ¿Por qué no es una masa ocupante? Porque vemos la imagen que no desplaza a la otra parte de la masa encefálica. De hecho, queda perfectamente a la mitad. Y los accidentes vasculares los vamos a ver de esa manera. Literalmente ocuparán solamente una de las mitades. Y también podríamos tener pacientes, al final, que es lo que vamos a trabajar más tiempo, epilépticos idiopáticos. ¿Qué significa idiopático? De causas desconocidas. Son pacientes que empezarán a convulsionar muy pronto en su vida y van a ser epilépticos el resto de sus días. Es el que más trabajamos, el que más conocemos nosotros y el que más dolores de cabeza nos da, porque el propietario pide algo que nosotros no debemos nunca de prometer, que le detengamos las crisis convulsivas para siempre. Esperan una medicina milagro que haga que el paciente deje de convulsionar para toda la vida. Podemos controlarlas, mas no podemos quitarlas. De esta manera nosotros tendríamos, resumiendo, convulsiones reactivas, quiere decir un cerebro normal que reacciona a un problema extracraneal, amoníaco, glucosa, etcétera, secundaria o una patología estructural en el cerebro.
El cerebro va a convulsionar porque ha tenido una lesión, o está teniendo una lesión, o está sufriendo una lesión, y ha quedado con un daño, y este está ocasionando las convulsiones. Yo le llamo estructurada, patología estructural. Y por último, las convulsiones primarias o idiopáticas, la epilepsia, secundaria o primaria. ¿Qué quiere decir? Que la epilepsia la dividiremos en dos. La epilepsia es unas convulsiones recurrentes, ahí tendremos una convulsión que se va a repetir, pero de causa estructural cerebral inactiva. Ya la negrita, por ejemplo, ya había pasado su accidente cerebral, pero ha quedado con una secuela. La epilepsia primaria es la idiopática y la secundaria es la posterior a un daño cerebral. En ambas hay que tratarlos, ya que epilepsia significará convulsiones recurrentes. Y por último, epilepsia idiopática es un síndrome caracterizado por convulsiones que van a ser recurrentes, pero estereotipadas, sin enfermedad activa subyacente en el cerebro. La epilepsia idiopática significa que hagamos todas las pruebas posibles, tanto extracraneales como intracraneales, pasando por resonancia magnética, si es posible líquido cefalorraquídeo y electroencefalograma, y no vamos a encontrar ningún daño estructurado en el cerebro. Y sin embargo, seguirá convulsionando. Dependiendo del autor, los que más coinciden es que son razas puras, por lo general, no todo, pero sí tenemos pacientes epilépticos de razas muy epilépticas, por ejemplo, Schnauzer, Chihuahua, Golden, Labrador, Cocker. Todas estas razas son muy propensas a ser convulsivos. Son razas puras porque sabemos y conocemos que hay una heredabilidad, pero no hemos logrado encontrar el gen de la epilepsia. Su primera convulsión será entre el 1º y el 5º año de edad. Habrá autores que modifiquen esto, lo último que he oído de 6 meses a 6 años, pero todo gira alrededor del mismo eje, alrededor de los 3 años. Poco más, poco menos, habrá una crisis convulsiva. He dejado correr este video a propósito, nos lo mandan de Colima, el doctor Subillaga de allá de Colima, muchas gracias. Vemos cómo se despierta, o cómo, bueno, no quedó dormido, sabemos aquí que es una convulsión parcial, pero cómo se levanta y vuelve a ser el mismo paciente igual. Lo primero que tenemos que decirle al propietario es, las crisis convulsivas no las puedo detener. Una vez generada, se va a detener por sí sola. Primero, el abordaje. Tenemos que abordar al paciente descartando todas las causas extracraneales. Y eso es fácil. Una encefalopatía hepática, renal, alteraciones en la glucosa, electrolitos, alteraciones hemáticas, policitemia, por ejemplo, pueden ser descartados con un perfil. Los tóxicos no, tendríamos que tener la causa, es más difícil. En humanos sí sabemos que se metió el condenado para drogarse, en los perros es mucho más difícil, pero sí tener entendido que podríamos tener que hacer una búsqueda de una posible causa tóxica. Las intracraneales son más difíciles, nos apoyamos mucho de la historia clínica del paciente para tratar de identificar si tuvo un traumatismo, si tuvo una infección o tiene una infección en este momento para poder identificar una causa intracraneal. Los tumores, pacientes que pueden tener un tumor, son pacientes de edad media a edad avanzada y que además su lesión va incrementando los signos, va creciendo poco a poco y en cuestión de 3 o 6 meses termina con la vida del individuo. Todas estas pueden ser ayudadas muy bien con imágenes especiales, ya sea de tomografía o de resonancia magnética en su caso. Y por último, una vez que hemos descartado todas, así es que el trabajo primero es descartar todas, podríamos nosotros llegar a la epilepsia idiopática.
a la de causas desconocidas. Sea cual sea la causa, si nosotros podemos corregirla en las extracraneales, sería muy bueno. Si no podemos corregirla como en las intracraneales, tendremos que dar alguna terapia anticonvulsionante. Mis medicamentos anticonvulsivos van a ir dirigidos principalmente a alterar canales o a impedir ingreso de algunos electrolitos o favorecer el ingreso de otros. Todo basado en los neurotransmisores. Nosotros tenemos los dos grandes neurotransmisores que vamos a estar trabajando, es el glutamato como neurotransmisor inhibidor y excitador, perdón, el glutamato como neurotransmisor excitador y el gamma aminobutírico o el GABA como neurotransmisor inhibidor. En esta imagen me gustaría que vieran, sobre todo del lado derecho, cómo tenemos potasio, sodio y calcio positivos. Y solamente tenemos un canal negativo, el del cloro. Recuerden que la neurona es negativa por dentro y nuestra acción va a ser mantener hiperpolarizada esta membrana, aumentar la carga negativa de menos 65 a menos 90 milivolts que tiene la neurona para evitar que descargue. Este es un esquema que me gusta mucho porque tenemos el ciclo del neurotransmisor excitador glutamato. Veamos desde la vesícula cómo parte del glutamato se reabsorbe como tal, vuelve a entrar en las vesículas presinápticas y vuelve a entrar a la zanja sináptica. Sin embargo, ese es el más pequeño. Lo más común es que el glutamato sea retirado de la zanja sináptica por el astrocito, convertido en glutamina para poder ser sacado otra vez al sistema, llegar a la neurona, convertirse de glutamina a glutamato nuevamente y entrar a las vesículas. Nada más que si alcanzan a ver esa línea verde me está indicando que la glutamina también sirve como materia prima o como sustrato para producir el GABA. Esta imagen les va a explicar por qué una crisis convulsiva se detiene por sí sola. No necesitamos hacerle ningún manejo, ni en humanos se debe hacer ningún manejo durante un momento de crisis. Solito se detiene. Todas las crisis convulsivas, 98% digamos, van a ser detenidas por el mismo sistema al salir mucho GABA después de haber habido mucho glutamato en esa zanja sináptica. Bien. Terapia anticonvulsiva. Esto es lo que no hay que hacer. No hay que hiperexcitar al paciente, va a seguir convulsionando porque el paciente va a tener más estímulos y va a seguirse moviendo más rápido cada vez. Mientras más rápido le sigue gritando el propietario. No hay que ponerle alcohol. No se va a morir el paciente, recuerden. Solito va a salir GABA después de la gran producción de glutamato y se va a detener por sí solo. Así es que nosotros tenemos que pensar primero en educar al propietario. En la crisis, en ese momento se va a tener sola. Después de esa crisis es cuando tenemos que actuar. Pero vamos a pensar, ¿daremos una terapia anticonvulsiva cuando tenemos una sola convulsión? Cuando son ocasionales, cada 3, 6 meses. Cuando son frecuentes, sí, menos de un mes. Ahí sí tenemos que empezar. En racimo significa una cantidad de entre 2 a 30, 40 convulsiones en un periodo corto de tiempo, de 1 a 3 días. Después un periodo sin crisis y ya otra vez nuevamente, como un racimo de uvas, una gran cantidad de convulsiones. Esas son las más difíciles de controlar y las que tenemos que empezar a trabajar lo más pronto posible, no importa que el espacio interictal sea de varios meses. Hay que hacer algo durante las crisis en racimo, porque estas fácilmente nos van a llevar al estado de epilepsia
que son crisis convulsivas, en esta ocasión sin una recuperación, y esto nos llevará a un edema cerebral y a la muerte del paciente. La diferencia entre las crisis en racimo y el estatus epiléptico es que en las crisis en racimo, entre convulsión y convulsión, hay una recuperación completa del paciente. Y en el estatus epiléptico no hay una recuperación completa entre convulsión y convulsión. Bien. Así es que si tenemos una convulsión al meso menor, empezaremos. Si tenemos convulsiones en racimo, también. Convulsiones cada 15 días o mayor, pero demasiado intensas, también nos obligan a dar tratamiento anticonvulsivo. Y también hay que pensar mucho en estar de la mano con el propietario. Nosotros tenemos que convencerlo que nosotros vamos a controlar estas crisis, que no las vamos a quitar, y tenemos que estar de la mano para tomar la decisión entre los dos, entre el propietario y el médico, para poder darle la terapia. Si no hacemos ese clic, si no hacemos esa conexión desde la primera vez, va a ser muy difícil que un propietario nos siga durante el resto de la vida del paciente. Y bien, regresamos. Los neurotransmisores excitadores van a causar un ingreso de sodio que va a llevar a una disminución de este potencial de membrana en reposo y a un estado de despolarización, entrada de positivos. Los neurotransmisores inhibidores promueven la salida de potasio y el ingreso de cloro, el único negativo que tenemos, hiperpolarizando la membrana, haciéndola resistente a los estímulos excitadores. Así es que los principales neurotransmisores involucrados en este proceso, como habíamos platicado, son el glutamato como excitador y el ácido gamma-aminobutírico, GABA, como neurotransmisor inhibidor. Canales de calcio, canales de sodio y canales de cloro. En eso nos vamos a estar basando para los tratamientos anticonvulsivos. Así es que la acción de estos medicamentos, nuestro objetivo, lo que dicen ahora los muchachos, el target, es mantener a esta membrana hiperpolarizada. Si estamos en menos 65, a menos 90, la subiremos a menos 120 para que le cueste más trabajo descargar. Tenemos una serie de medicamentos anticonvulsivos y los vamos a dividir en medicamentos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Vamos a agotar los primeros antes de llegar a los segundos. Y quiero decirles que de la tercera y cuarta generación no manejo ninguno. Estos medicamentos anticonvulsivos de primera generación son fenobarbital, bromuro de potasio, benzodiazepinas, primidona, fenitoína, carbamazepina, valproato y etosuximida. Solamente la etosuximida no la he visto nunca. Alguna vez trabajamos los anteriores, teníamos algunas creencias. Ahora si vemos la primidona, en Estados Unidos ya está prohibida, incluso en humanos y en perros. El ácido valproico y la carbamazepina no han demostrado un detenimiento de las crisis convulsivas, a menos que se administren cada 4 horas, y eso es muy difícil para mantenerlo de por vida. Y el Epamin, la fenitoína, que es el número 1 en medicina de humanos, porque no sufre un metabolismo hepático y tampoco crea sedación, en el perro no alcanza los niveles adecuados y es tóxico en el gato. Así es que nos quedamos, a la primera sí la uso algunas veces, ya platicaré más adelante, pero utilizaremos fenobarbital, bromuro de potasio y benzodiazepinas como mis anticonvulsionantes de primera generación. Fenobarbital estimula los receptores GABA, los inhibidores, inhibe el glutamato, bloquea la entrada del ion calcio y activa los canales de cloro. Fenobarbital surge en el mundo en 1920 como producto ya elaborado. Ya va para un siglo y no lo podemos quitar en medicina de humanos. Todavía lo seguimos
comprando, los vamos mandando a comprar a la farmacia de humanos y ellos no lo pueden quitar. Después de más de 35 productos, cuando todo falla, regresan al fenobarbital. ¿Por qué no lo utilizan de primera opción los médicos de humanos? Porque tiene un metabolismo hepático bastante importante que ha llegado a provocar cirrosis hepática, daño hepático. En los perros es más difícil si los manejamos dentro de los niveles adecuados, ya que para provocarle una cirrosis hepática a un humano hay que tardar 30 años y el perro no los vive. Así es que nosotros lo podemos usar con mucho mayor confianza y es en cualquier libro de neurología encontrarán el número 1, el producto número 1 para iniciar una terapia anticonvulsiva. Estos 4 caminos prácticamente son los únicos que existen para tener las crisis convulsivas y el fenobarbital es de los pocos que ocupa todos los caminos. Por eso detiene las convulsiones también y por eso también es el número 1. Este es el último libro de la doctora Luisa Del Ricio, el último libro de epilepsias que pueden comprar. Ella lo escribe junto con el doctor Simon Platt y después de muchos años dice exactamente lo mismo. Incremento de actividad del GABA, apertura de canales de cloro, inhibición de los receptores del glutamato e inhibición de las compuertas del calcio. Produce sedación las primeras 2 semanas. Hay que decirle a los propietarios que las 2 primeras semanas el paciente va a estar sedado, va a estar como aborrachado. No va a poder levantar la patita, quizás hasta se resbale y se le tenga débiles las manos, porque de otra manera el propietario, al ver estas reacciones, va a suspender el producto y cambiar de veterinario. Si nosotros le explicamos que esto solamente es un efecto que va a durarle aproximadamente 2 semanas y que después el paciente se va a acostumbrar a la dosis y va a ser un paciente normal, el propietario se va a ir. El segundo punto importante es que inhibe el centro de la saciedad. Al inhibir el centro de la saciedad, al paciente le va a dar muchísima hambre y muchísima sed. Va a estar bloqueada ese freno. Así es que va a estar comiendo de más, va a estar pidiendo de más, va a tomar mucha agua, va a orinar mucho, incluso sus heces van a ser bofas, porque van a contener mucha agua. Cuidado con permitir que engorde el paciente, ya que el fenobarbital, como todos los barbitúricos, se va a la grasa. Y una vez que el paciente aumenta de peso, aumenta su porcentaje de grasa, el producto se va a la grasa y se acumula ahí, pero ya no actúa en el cerebro y puede provocar que se vuelva refractario al producto y fallezca por crisis convulsivas. Tenemos dosis de 2.2 a 4.4 miligramos por kilogramo, obligado cada 12 horas. También es un buen producto para gatos, a la mitad de las dosis. Y tenemos niveles que podemos medir, tanto en perros como en gatos. Los niveles se pueden medir bastante bien y estos los empezaremos a medir. Depende del autor que ustedes estén viendo. Personalmente yo prefiero controlar al paciente y una vez que lo tengo controlado 1 o 2 meses, entonces tomo las pruebas. Tomo las pruebas tanto para ver cómo está su función hepática renal, cómo está trabajando su hígadito, si no lo estoy inflamando demasiado, y también para ver que esté dentro de la ventana terapéutica. Sin embargo, lo que más me preocupa es controlar estas crisis. Quiero decir que si el paciente está controlado y mis resultados serológicos están por debajo de 20 microgramos, por ejemplo, en perros, pero está controlado el paciente, no tengo por qué aumentar la dosis. Bromuro de potasio. El bromuro de potasio se conoce que tiene características anticonvulsivas desde 1850, mucho más anterior. Es una sal como cualquier sal de cocina, por ejemplo, el cloruro de sodio, y que tiene una característica, va a negativizar la neurona, va a tardar mucho en entrar, pero con muchos beneficios. Se puede utilizar como una segunda droga unida al fenobarbital o como droga única. Cada paciente se le hará una terapia
como si fuera un traje hecho a la medida. No se puede dar la misma terapia a todos los pacientes. Su mecanismo de acción es una preferencia que tiene el bromuro sobre el cloro en un movimiento a través de la membrana. ¿A través de qué? De su canal de cloro. El bromuro de potasio es una molécula que no se parte, o sea, queda intacta, no se metaboliza, no tiene metabolitos. Se elimina por riñón tal y como ingresa. La única situación es que vamos a encontrar los niveles de cloro aumentados. Creo que los niveles de cloro son de 117 en las químicas sanguíneas, microlitros, y vamos a encontrarlo en 170, pero eso no va a haber un daño por hipercloremia. Simplemente sabemos que no puede entrar porque está siendo utilizado su canal por el bromuro de potasio. Es muy lento, quiere decir que tardamos meses en estabilizar a un paciente con bromuro de potasio. El fenobarbital inicia a trabajar dentro de las primeras 3-4 horas de ser administrado. El bromuro de potasio tarda de días a semanas y para más o menos estar estable entre 60 y 90 días. No quiere decir que no actúe desde el principio, pero tarda más en iniciar. Sus dosis han ido variando de 30 a 50 miligramos por kilogramo. 40 es una dosis media que se puede trabajar. Se puede utilizar una sola vez al día cuando se añade a fenobarbital o 2 veces al día si se utiliza como terapia. En la práctica, lo que yo hago es inicio con 50 miligramos por kilogramo una sola vez al día. Y de ahí voy variando, si voy aumentando la dosis, la parto en 2 veces al día, y si la tengo que bajar, bueno, me quedo con una dosis de una sola vez al día. No es hepatotóxico. Se administra cada 12 o 24 horas, es muy bueno, tiene un alto margen de seguridad y es muy económico. Realmente es un muy buen producto, muy noble. Sin embargo, su principal problema es que produce vómito. Y si leemos la literatura, hay una relación muy fuerte entre el bromuro de potasio y la pancreatitis en los pacientes con esta terapia. Y hemos encontrado 2 causas. Una, que está en el libro de la doctora Luisa de Ricio, en donde se habla de que hay un incremento en estos pacientes porque aumenta el apetito, sobre todo si lo damos con fenobarbital, y entonces tenemos un aumento de colesterol y de ácidos grasos. Pero el libro de Simon Platt y de Natasha Olby, de la Enciclopedia Británica, habla muy claramente que la capacidad del bromuro de potasio de ser irritante en el aparato digestivo es lo que lo ocasiona. El vómito, claro. Y un paciente que vomita posiblemente que tenga pancreatitis. Por eso es obligado darlo mezclado con alimento húmedo, como si estuviéramos salándolo. Así no tenemos ningún problema. Y provoca edema pulmonar en el gato, así es que no es un buen producto para gatos. Habíamos dicho que de la primidona. La primidona se metaboliza en hígado y se convierte en fenobarbital y en feniletilmanolamida, o PEMA por sus siglas en inglés, feniletilmanolamide. En Estados Unidos ya está retirado, pero todavía se vende en México, para humanos incluso, porque es un producto que se compra en las farmacias de humanos. Los 3 productos, tanto la primidona como producto base, lógicamente como el fenobarbital que se ha metabolizado en hígado, y el PEMA, tienen acción anticonvulsionante, pero desgraciadamente los 3 tienen poder para inflamar el hígado, sobre todo el PEMA. Así es que esa es la causa del retiro en Estados Unidos. Sin embargo, yo lo reservo para pacientes con pesos muy grandes, porque el fenobarbital a veces es muy costoso el administrarlo. Entonces, lo utilizaríamos en pacientes muy grandes, ya que su dosis es de 15 a 30 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas, y los niveles que podemos encontrar en la sangre de 5 a 15 microgramos por mililitro son de fenobarbital, o sea que sí se puede medir, no la primidona, pero sí el fenobarbital, que es al final uno de los metabolitos de esto, ¿sí? Y por último, de las de primera generación, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas todas van a potenciar actividad GABA
y dan como resultado un ingreso de sodio, evitando así la propagación de las cargas de la acción convulsiva. No incluyen el sodio, perdón, es el cloro. Está mal ahí. Bien, lo hemos utilizado muchísimo, el diazepam, para crisis en racimo. Pacientes que mandamos a casa y que necesitamos de tener esa continuidad de crisis, lo hemos estado manejando desde 1 a 2 miligramos por kilo y lo podemos repetir muy seguido para evitar que el propietario tenga que estar yendo a la clínica cada vez que convulsiona el paciente. Sin embargo, recordemos que tiene un periodo muy corto de duración, 1 o 2 horas, de manera que habrá que utilizarlo de una forma prudente. Si convulsiona 2 veces al día, cada 12 horas, no es muy conveniente utilizarlo, pero si está convulsionando cada media hora o cada 2 horas, es un buen producto para trabajarlo. Se hablaba de rectal, el último libro de urgencias neurológicas de Simon Platt lo maneja vía intranasal, creo que es una muy buena vía, llega muy rápido al cerebro a través de la lámina cribiforme. Una vez que hemos agotado los anticonvulsionantes de primera generación, vamos a utilizar los anticonvulsivos de segunda generación. Una vez que ya estamos siendo sobrepasados, que ya hemos agotado estos primeros productos, podríamos pensar en utilizar estos anticonvulsionantes de segunda generación. En estos anticonvulsionantes de segunda generación vienen un grupo, el felbamato, la gabapentina, el levetiracetam, sonizamida, pregabalina y topiramato. También en rojo están la motricina y oxcarbazepina y vagabatrin. Esos 3 últimos no están en México y no se han manejado para perros y gatos en Estados Unidos. El felbamato no lo utilizo, pero vamos a hablar de la gabapentina, de la pregabalina. La sonizamida es muy costosa, aunque sí ya hay muchos estudios de ella. Y el levetiracetam, que últimamente ha estado un poco más económico y al acceso de los bolsillos actualmente. Gabapentina y pregabalina tienen la misma acción. De hecho, la gabapentina, Pfizer la producía y resulta que pierde la patente, entonces ahora hay varios laboratorios que pueden utilizar la gabapentina y Pfizer ha sacado la pregabalina, o sea que es exactamente lo mismo, pero ahora tiene la patente de la pregabalina. Aunque estructuralmente son similares al GABA, su acción no parece ser sustituyéndola, sino uniéndose a las compuertas de calcio, atenuándolas, además de inhibir la secreción de glutamato, también de norepinefrina, serotonina, dopamina y de la sustancia P. La sustancia P es la que ayuda a estas descargas, como un neurotransmisor excitador. Gabapentina, sus dosis ya las tenemos en perros, es de 10 a 20 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas, en gatos de 3 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas. La pregabalina es de 3 a 4 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas, es bastante económica, la pueden conseguir a muy bajo costo. Sin embargo, pregabalina y gabapentina utilizados únicamente como anticonvulsionantes, no resuelven las crisis. Ayudan a los medicamentos anteriores. No podemos empezar a trabajar con estos 2 productos porque fracasaríamos. Por sí solos no han demostrado, son coadyuvantes. Levetiracetam. Levetiracetam es una sal extraordinaria. Ya lo hay también en genéricos, no solamente el Keppra, lo hay en líquido también para pacientes muy pequeños, inhibe el movimiento del sodio dependiente de la relación cloro-bicarbonato, se une a vesículas presinápticas evitando las descargas de los neurotransmisores excitadores dependientes de canales de calcio, y su dosis es de 20 miligramos por kilo cada 8 horas o 30 miligramos por kilo cada 12. También hemos dado 30 miligramos por kilogramo cada 8 horas sin ningún problema. Levetiracetam es el producto
que independientemente del diazepam que se aplica intravenoso, este se administra oral y en media hora ya hay una biodisponibilidad. Actúa muy rápido, no es hepatotóxico, es muy seguro. Repito ahí que inhibe los movimientos de sodio dependientes de la reacción cloro-bicarbonato según las vesículas presinápticas, evitando la descarga de la neurona. Sin embargo, si vemos los dos últimos puntos, estudios muestran una refractariedad en el 70% de los casos a los 6 meses. El año pasado en el Congreso de León escuché al doctor Pellegrino y hablaba del efecto luna de miel. Y se me hizo hermosísimo. Actúa muy bien al principio, pero con el tiempo ya no es lo mismo. Así es que un trabajo de la doctora Luisa de Ricio recomienda utilizarlo para las crisis en racimo. Pensar en sustituir el diazepam, por ejemplo, empezarlo a administrar durante 2 o 3 días, cada 8 horas, es muy costoso, pero no es tóxico, funciona muy bien, darlo durante 3 días durante el periodo de crisis y descontinuarlo. Muy importante descontinuarlo. Y en la otra crisis volver a utilizarlo. Creo que sería uno de las veces en las que yo utilizo el levetiracetam. Otra de las ocasiones es cuando tengo pacientes intoxicados, por ejemplo, y puedo ayudarles bastante con el levetiracetam, o incluso pacientes con tumores intracraneales. Y de ahí los anticonvulsivos de tercera generación, la cosamida, rufinamida, les comenté al principio que no los utilizo, y los anticonvulsivos de cuarta generación, la brivaracetam y emipitón. Otros más, el acetato y la eslicarbazepina. Son productos que hay que estarlos viendo, en algún momento llegarán. Tardaron más de 15 años en llegar el levetiracetam al mercado como para ser utilizado. Se ha usado y se ha abusado mucho últimamente del levetiracetam. Veámoslo y utilicémoslo con conciencia. Bien, fallas en mi control. Si yo puedo equivocarme si tengo un diagnóstico equivocado, o tengo una enfermedad progresiva, o en el último, una epilepsia refractaria. Vemos a este Schnauzer convulsionando. Este Schnauzer es propenso a las epilepsias. Pensaríamos que tiene una enfermedad epiléptica, idiopática. Todas las crisis van a ser iguales, no podemos diferenciarlas, pero vemos nosotros que además tiene déficit propioceptivos. Inmediatamente sé que tiene una lesión estructurada. Me equivoqué al llamarle idiopático y tiene una enfermedad progresiva, posiblemente un tumor. Perderemos al 2% de los pacientes epilépticos idiopáticos, pero es un volado del 98% de gane. También puedo fallar en mi control con un mal manejo, mal seguimiento. Y de hecho es cuando yo le echo la culpa al propietario. El propietario debe tener un compromiso con su mascota. Para eso les pedimos una libreta de hojas no desprendibles con una bitácora de sus crisis, en donde anotan cuánto le están administrando, cuándo convulsionó, cuánto tiempo tardó. Incluso no he hablado, pero se habla del periodo preictal, ictal y posictal, cuáles son sus características que va a tener cada individuo particularmente, para que ellos mismos se comprometan. Un propietario que llega con la libreta, yo sé que es un propietario comprometido y que voy a trabajar con ellos el resto de sus días. Tiene que entender 2 cosas. Es una enfermedad incurable, lo cual lo hace con tratamiento de por vida, y es una enfermedad de causas desconocidas. Estoy hablando de la epilepsia idiopática. Pero tiene 2 ventajas. Es controlable. Nosotros podemos controlarla. Y además tiene un índice de mortalidad del 2%. Algo más también, estos muchachos traían su perrito desde Tulancingo y ven muy orgullosos de que ellos están controlando las crisis del paciente. Repito, obesidad igual a muerte.
refractariedad de los productos y pérdida de la actividad de estos productos, se descontrola el paciente y fallece. Muy bien. Por último, el estado de epilepsia. Les dije que no iba a tocarlo porque teníamos otra media hora más. Estatus epiléptico son convulsiones con más de 5 minutos de duración, 2 o más convulsiones en un lapso corto y sin recuperación. Son pacientes que van a empezar a tener un proceso degenerativo, un proceso de edema, de muerte cerebral, de liberación de excitotoxinas, de neurotransmisores excitadores y muerte cerebral. Estos pacientes son los que tenemos que actuar inmediatamente. Debemos tener la posibilidad de mantenerlos en, no me gusta decir coma barbitúrico, de hecho ya no usamos barbitúricos, estamos utilizando mucho infusiones de propofol, por ejemplo, para mantenerlos, recordando que estas son de acción muy corta y entonces tenemos que estar utilizando algo de mayor duración. Levetiracetam, si es un paciente muy pequeño, o fenobarbital oral, los despertamos un poco, le estamos dando fenobarbital cada 8 horas y los vamos despertando poco a poco para tratar de detener estas crisis. Sí se necesita tener una terapia en un hospital 24 horas. Y bien, quiero terminar esta plática con esta imagen que es de estatus epilépticos, una actividad excesiva de glutamatos que producen un ingreso prolongado de calcio. Alguna vez hablaremos de lo que son las enfermedades degenerativas cerebrales, síndrome de déficit cognitivo, etcétera, y que en el humano últimamente han sido enfermedades emergentes, cada vez más reconocidas y cada vez más investigadas, y una de las líneas que me gusta platicar es que mucho se piensa que son estos conservadores. Si vemos nosotros las imágenes de abajo, el glutamato, el ácido glutámico, pero normalmente le estamos poniendo glutamato a todos los conservadores, las sales de glutamato están en todos los productos que estamos nosotros consumiendo actualmente, y claro que esto debe tener una consecuencia. Bueno, los perros normalmente no comen todo esto, pero dejémoslo como breviario. Muchas gracias, ha sido una plática muy agradable, espero que haya sido para ustedes, una disculpa por los errores. Muchas gracias a Skenda y quiero recordarles esto, me tienen a sus órdenes. A cualquier hora, cualquier día, llámenos por favor, la doctora Elizabeth y un servidor estamos precisamente para servirlos a ustedes, al teléfono de la clínica 53 55 25 29, al correo electrónico pequesclinvet@yahoo.com.mx o directamente a mi celular, no importa que sean las 3 de la mañana. Platicamos de un paciente neurológico, estoy de verdad a sus órdenes, al 55 54 02 19 16. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues de hecho ya empezaron a entrar algunas preguntas. Se las voy leyendo, ¿le parece? Sí, 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 le escucho. Dígame. Muy bien, vamos a empezar con el doctor Darío Escobar. Él preguntaba que distemper a tiempo detectada puede ser curada. El distemper. Es correcto. Ok. El distemper, el famoso moquillo, es un problema tremendo. Yo creo que recuerdo desde 1977 que entré a la universidad. Antes ya había yo visto perros con moquillo, lógicamente, desde niño, y era un dolor de cabeza. Ahora sigue siendo un dolor de cabeza. Distemper tiene un índice de mortalidad del 50%. O sea, quiere decir que la mitad de nuestros pacientes van a fallecer. Diagnóstico temprano, tenemos inmunomoduladores, que son los que se trabajan actualmente. Estos inmunomoduladores han tenido una gran aceptación. Hemos
yo pienso que hemos abusado de la confianza con ellos, aumentan un poco, sí aumentan un poco la resistencia, la respuesta. Todos ellos nos recuerdan que debe de ser, estoy tratando de salir de la pantalla para vernos. ¿Le comparto pantalla? A ver, ahí nos estamos viendo. Ya. Ahí está, ya. Sí, doctor, lo veo. Es que nomás estábamos así ocultos. Bien, pues espero que esta imagen no sea tan más fea que las que estábamos viendo de los convulsivos, ¿verdad? El distemper, una vez que estamos utilizando estos inmunomoduladores, sí tenemos una mejoría, pero todavía tenemos muchos pacientes que perdemos. Todos los productores de estos inmunomoduladores coinciden en que deben de administrarse precisamente antes de los signos neuronales. Una vez que tenemos signos neurológicos, nada va a entrar a la barrera hematoencefálica. De manera que no van a funcionar. No es que se agraven, porque algunos dicen que se agravan, lo que pasa es que no van a tener un efecto y van a gastar dinero, mejor gástenle en otras cosas más. Últimamente estamos trabajando con un doctor lindísimo, el doctor Alberto Toscano. Él está haciendo unos trabajos de investigación en siglo XXI. Él está haciendo su doctorado en neurocirugía y él está utilizando unos productos, no los conozco yo, no he hablado mucho de él, están en proceso en humanos remielinizantes, que esa es una cosa importantísima, ya están en el proceso de patente y actualmente los estamos utilizando, no experimental, porque sí ya están funcionando, pero lo estamos utilizando en la clínica, en el hospital donde laboro, y sí estamos viendo una respuesta muy buena en pacientes ya con cuadro neurológico. Sí se remielinizan. Pero no puedo decir que podamos hacer una tesis o un trabajo de investigación como para presentarlo. Hay que verlo a distancia. Son todavía muy costosos, pero sí hay productos que mejoran. Contestándole al doctor, sí, mientras más pronto descubramos el virus del moquillo atacando al paciente y no llegue al sistema nervioso central, tenemos más posibilidades de que el paciente no fallezca o no quede con secuelas demasiado graves. Gracias, doctor. Marco Jiménez dice, una pregunta, ¿por qué no dar anticonvulsivantes en pacientes que aún no presentan convulsiones, por ejemplo, el distemper? Bien, no hay una muestra representativa que indique que van a funcionar. De manera que empezarlos a dar antes no tiene ningún beneficio. No se perjudica al paciente, pero no se ha demostrado. No sabemos cuál va a convulsionar. Por ejemplo, pacientes con distemper que solamente se lesionan los tractos van a tener los famosos mioclonos o tics del moquillo y jamás van a entrar a convulsiones. Y como no tenemos forma de disminuir esta lesión a la parte de mielínica, pues entonces simplemente estamos desperdiciando producto. Si va a convulsionar, sabremos que empieza a convulsionar y entonces empezar a trabajar con ello. Gracias, doctor. Ira pregunta, ¿el estatus epiléptico puede llegar a durar hasta 1 hora en animales que estuvieron en tratamiento de epilepsia y si llego a descontinuar su medicamento? A ver, no comprendí bien la pregunta. Dice que el estatus epiléptico puede durar hasta 1 hora, puede durar muchísimo más. De hecho, puede durar 2 o 3 días antes de matar al paciente o que deje de convulsionar. Por eso lo inducimos a sedación, yo lo llamo mucho sedación, más que coma barbitúrico. Lo inducimos a una sedación, a detenerle las crisis hasta que los vamos despertando y ya no convulsionan. Ahí detenemos el estado de epilepsia. Gracias, doctor. Ahora, si es en un paciente que estamos trabajando ya como paciente epiléptico, con crisis continuas o con crisis en racimo,
no entendí la pregunta de suspender su tratamiento que normalmente lleva, si estamos dando otros productos que están disminuyendo esa posibilidad de convulsionar, más aparte acuérdense que estamos utilizando fenobarbital para controlarlo a largo plazo. Estamos deteniendo las convulsiones con propofol, por ejemplo, pero lo que es a largo plazo siempre tendrá que ser un producto que dure más tiempo, como el levetiracetam o el fenobarbital. Gracias, doctor. El mismo Mukirase dice, ¿puede usar pentobarbital en un estatus epiléptico? Sí, está en algunos libros, digamos que hace 5 años estaba satanizado ya el pentobarbital. Si leemos el libro de la doctora Luisa de Ricio, y bueno, tengo el trabajo de epilepsias que continuaba, pero hubiera sido media hora más y luego se me cansan y se van. Entonces mejor no lo acomodé, pero sí se puede utilizar, sí hay dosis. Actualmente es un producto que se está utilizando. Ahora, ¿por qué se vilipendea o por qué hay unas corrientes que no lo utilizan? Se habla que si hacemos electroencefalogramas de estos pacientes, el cerebro sigue descargando, a pesar de que el cuerpo ya no lo vemos descargar. Y es muy cierto. Nosotros tomamos un electroencefalograma de un paciente que esté convulsionando y que le detenemos estas crisis con pentobarbital y el cerebro continúa con ondas de descarga. Entonces, ¿lo utilizamos? Yo sí lo utilizaría, sobre todo porque lo que va a ocasionar la muerte del paciente va a ser una serie de cambios, no nada más la excitotoxicidad, sino también un edema generalizado y un incremento de temperatura, que esto lo está ocasionando la descarga clónica muscular, y esa sí la detiene el pentobarbital. Sin embargo, tiene muchas cosas en contra, como la hipotermia y el regreso con excitación, por lo cual yo recomiendo más utilizar propofol en forma de infusión y estar dando fenobarbital, que además va a durar más tiempo. El fenobarbital dura 12 horas, el pentobarbital, la capacidad anestésica es solamente de 2 horas. Utilizar fenobarbital, desgraciadamente no lo tenemos inyectable comercialmente o accesible al veterinario, pero sí podríamos utilizar propofol y despertar un poco al paciente y usar fenobarbital cada 8 horas. Eso me ha funcionado mejor que el pentobarbital. Gracias, doctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, un comentario de Gustavo Luna. Dice, doctor Humberto, saludos de Puebla, maestro del diplomado en la UPAEP. Y como comentario, ¿qué hay en México? La lamotrigina. La lamotrigina viene en tabletas de 100 miligramos y su nombre comercial es Trilan. Esto como comentario, doctor. Excelente. Vamos a empezarlo a revisar. Eso es un muy buen aporte. Siempre es muy bueno ese aporte. A ver si después nos los pueden dejar en el chat, el producto, y lo empezamos a revisar. Son productos, como les digo, que hay que utilizarlos ya como segunda o tercera generación. Este sería de segunda. Y tenemos una gran ventaja. Todos estos productos, su función y su dosis se encuentran ya escritos. Les repito, hay un libro que se llama Epilepsias, de la doctora Luisa de Ricio. Está en inglés y está muy bien condensado. Es una compilación muy buena. Muy buen comentario. Muchísimas gracias, doctor, y saludos a Puebla, que por ahí nos vamos en 2 semanas o 3 por allá, otra vez al diplomado. Gracias, doctor. Ahora sí continuamos con las preguntas. Dice Marco Jiménez, en pacientes con hipertemia pueden convulsionar, y si es así, ¿a qué temperatura pueden convulsionar? En realidad no tengo yo conocimientos de que la hipertermia provoque crisis convulsivas en el perro como en el humano
cuando tenemos exclusivamente la hipertermia como tal, ¿sí? Estamos hablando de pacientes que les da fiebre y que convulsionan por la fiebre misma. A eso quiero referirme. Entonces, totalmente conocido que los bebés, cuando les sube la temperatura, convulsionan, pero no todos los bebés. Se conoce perfectamente que hay un gen, no sé el nombre, pero hay un gen, el individuo debe de ser portador de ese gen, en el cual cuando son bebés convulsionan cuando tienen fiebres, independientemente de la causa de la fiebre. Una vez que pasan la etapa de bebés, cuando tienen fiebre, no convulsionan. Pero es muy probable que sus hijos, cuando sean bebés, si llegan a tener fiebre, convulsionarán. En el perro, la crisis convulsiva por aumento de la temperatura va unido a una gran cantidad de factores añadidos. Una infección, por ejemplo, un golpe de calor, en el cual tenemos que controlar estos antes de caer en algo que es muy grave, que es una activación de los factores de la coagulación intravascularmente, la famosa coagulación intravascular diseminada, y que va a llevar al paciente a la muerte. Una vez que tomamos la temperatura corporal vía rectal del paciente y sale el termómetro rojo, en ese momento yo sé que el paciente entró en coagulación y que va a ser muy difícil detener este proceso. Gracias, doctor. Víctor Manuel Contreras Hernández dice, ¿cómo manejar el manitol cuando se cristaliza y las dosis como diurético en cerebro? Ok, bien. Se utiliza manitol como es un diurético osmótico para empezar. El manitol es un diurético osmótico. ¿Qué significa? Que es una molécula captadora de moléculas de agua. A diferencia de los expansores de plasma, el expansor de plasma va a tener un peso molecular superior a los 60.000 Daltons, que es el filtro glomerular, y no se va a poder ir por el glomérulo. Este manitol, esta sustancia, es menor a los 60.000 Daltons, capta moléculas de agua por donde va pasando, y llega al filtro glomerular y se va con las moléculas de agua. Por eso se llaman diuréticos osmóticos. El manitol tiene la capacidad de quelar los radicales libres, o sea, de fijarse a los radicales libres ya producidos y llevárselos. Aumenta la perfusión sanguínea al cerebro, porque aumenta su llegada de agua, y también se lleva el edema importante dentro del cerebro. Las dosis van desde 0.25 hasta 3 gramos por kilogramo de peso. Lo común, lo que más se maneja es de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso cada 8 horas. El manitol, si lo tenemos en almacén, puede cristalizar. Sobre todo antes lo usábamos en botellas de vidrio, no sé por qué se cristalizaba tanto, o ahora lo uso mucho en botellas de plástico, y lo colocamos, lo calentamos en baño María. Y lo calentamos en baño María, desaparecen los cristales y se puede utilizar nuevamente. Debe ser administrado lentamente, entre 10 a 15 minutos. Como terapia para disminuir el edema, funciona muy bien, pero no me gustaría utilizarlo solo. Utilizaría algo que es mucho más rápido de actuar, que es una solución concentrada de cloruro de sodio. La solución hipertónica al 7.5%, la tiene PISA, en equinos, se maneja mucho, es producto veterinario, y podemos utilizar desde 3 hasta 7 mililitros por kilo. La dosis que yo manejo es de 4 mililitros por kilo cada 8 horas. Ese sí, rapidísimo, ayuda mucho más rápido a la perfusión sanguínea y también va a disminuir va a contrarrestar el cierre de la microcirculación, que es muy común en traumatismos craneoencefálicos, en edemas cerebrales, ya sea por estatus epilépticos o por cualquier otra cuestión. Utilizaría esos dos productos
Y en el caso de cerebro, también utilizaría un expansor de plasma, 20 mililitros por kilo cada 24 horas, como una medida de seguridad para evitar que con la hipertónica y con el manitol vaya a caer en hipotensión. Recuerden, el paciente siempre debe estar canalizado con un cristaloide, ya sea cloruro de sodio o Harman, un Riger lactato. Siempre debe estar canalizado y siempre medir, pesar los pañales para saber cuánto está produciendo el paciente para reponer esto y dar una cantidad alta para mantener una perfusión sanguínea adecuada. Gracias, doctor. Mudkira pregunta, ¿cuáles inmoduladores se pueden usar en moquillo? ¿Cuál es el más indicado? No lo sé. No lo sé, todos van a hablar muy bonito del suyo. Hay uno que fabrica uno de mis maestros, pero cada laboratorio les puede ir explicando las pruebas que estén ustedes llevando a cabo. Personalmente, los médicos de medicina interna están utilizando 2 o 3 de ellos. Algunos les tienen más fe a unos, otros a otros. Desgraciadamente, como solamente mejoran una parte, no podemos decir a ciencia cierta que van a incrementar la sobrevida en el 100% de los pacientes. Todavía no llegamos a eso, ya que de forma natural el 50% se va a salvar. Si me logro explicar en eso. Entonces sería muy difícil que yo les recomendara uno en particular. Tienen que platicar con sus laboratorios, tienen que confiar en las pruebas que ellos están llevando. Todos estos productos ya han sido aceptados para funcionar y funcionan. ¿Cuál es mejor? No tengo elementos. Pero que sí funcionan, eso es importante. Sí ayudan, no son una panacea todavía. No existe todavía un producto que le diga, una vez que yo detecto el moquillo que todavía está antes de entrar al sistema nervioso central y lo va a salvar. Gracias, doctor. Sus HG dice, en casos de intoxicación con evolución de 1 hora, por ejemplo, con estado epiléptico de 5 minutos cada media hora, ¿qué tratamiento debo seguir? Ok, lo primero que se debe de hacer es recordar que el producto, por lo general, digo no todos, pero por lo general, entró por vía digestiva. Ya llegó al cerebro, pero ¿cuánto hay todavía? Y se nos olvida que debemos de hacer un lavado gástrico. A ese paciente primero hay que anestesiarlo, ponerle una sonda en la tráquea. Si no tenemos anestesia inhalada, no importa, debemos tener siempre sondas endotraqueales para sellarla y entonces hacerle un lavado gástrico. El estómago se va a vaciar en forma natural en 4 horas. Si tiene 1 hora de que se lo comió, todavía mucho de ese producto debe estar en el estómago. Evitemos que se absorba. Y la mejor forma de evitar que se absorba es sacarlo. No soy muy partidario de provocar el vómito. De hecho, solamente cuando se acaba de comer el producto, tengo la historia de que posiblemente se lo comió y el paciente está sin ningún signo, entonces utilizo algo para vomitar. Pero si ya llega con convulsiones, lo primero que es dormir al paciente. Con cualquier producto, ¿no? Puede ser tiopental, pentobarbital, podemos usar tiletamida sorazepam, cualquier producto para poderlo entubar y lavarle el estómago. Eso es lo primero. Si todavía quiero ser un poco mejor, le puedo dejar carbón activado y después hacer todo el tratamiento de estatus epilépticos, que consiste en mantener al paciente sedado y estarle dando un anticonvulsionante de mayor rango de tiempo, otra vez levetiracetam o fenobarbital, para tratar de permitirle el tiempo para que se libere el producto o el organismo lo elimine. Recordando que si son organofosforados, posiblemente esa unión sea irreversible. No quiere decir que todos se mueren, ¿no? Pero sí habrá que recordar esa parte. Gracias, doctor. Gabriela Gallón pregunta, ¿después de cuánto tiempo puedo considerar a la epilepsia idiopática como controlada?
Ok, excelente. ¿Cuáles mis objetivos? Muy buena pregunta, doctora. Que tengo dos buenos aportes, uno de opinión y el otro de un producto que nos va a poner a estudiar a todos. Bien, ¿qué es lo que yo le tengo que prometer al propietario? ¿Cuáles son mis metas? Mis metas es tener una convulsión cada 2 meses o mayor de periodo de tiempo. Una convulsión cada 2 meses, estamos hablando de 6 convulsiones al año o menos, 4. Yo creo que estamos bastante bien, ¿no? Siempre le digo al propietario, si es cada 60 días, póngame 10, ¿no? Si es menos de 60 días, pero más de 30, pues póngame 7, ¿no? Por lo menos. Si es menor a un mes, yo pienso que tengo que seguir buscando la dosis adecuada, o el producto adecuado, o la mezcla de productos adecuados. Yo considero que controlo a un paciente cuando tiene una crisis mayor a 2 meses, aunque siempre es cuestión de ver cómo empezó el paciente. Recuerdo a un paciente que estaba convulsionando 1 o 2 veces diario, 1 o 2 veces diario. Recordando otra vez el bromuro de potasio, su seguridad, les recuerdo que es de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso. Este paciente lo tenemos con 150 miligramos por kilo al día. Y convulsiona 1 o 2 veces al mes. Pero el propietario está súper feliz y yo también. 2 diarias contra 2 al mes, lo tomo. Gracias, doctor. Sabas Niño dice, ¿qué pruebas de laboratorio debo realizar para un paciente que convulsionó por primera vez, aparte del NH3? Ok, amoníaco. Si el paciente convulsiona una sola vez, sin causa aparente, y yo sospecho de epilepsia idiopática, porque fue entre el primero y el 5º año de vida, y después de la crisis el paciente está normal, tengo la historia prácticamente de que el paciente convulsionó, ya sea en ese mismo momento o la noche anterior, y se esperaron, y ahora ya lo llevan a la clínica, y yo clínicamente lo veo totalmente sano, no le tomo la prueba. Pido la bitácora, me espero a una siguiente crisis. Y eso viene en todos los libros. No hacer nada cuando tiene una sola convulsión sin ninguna otra signología. Y yo sospecho de epilepsia. Porque no sé la siguiente crisis cuándo va a venir. Si la siguiente crisis viene entre 3, 6, 8, 12 meses, ¿iniciaré terapia? Tampoco. Lo hago cuando el paciente viene con crisis convulsivas, pero con una signología extra, o sus crisis convulsivas son en un lapso tan corto o tan intenso que ya mi intención es empezar a dar tratamiento. Si yo no pienso dar tratamiento, definitivamente no tomo las pruebas, en caso de sospecha de epilepsia. Y ya una vez que voy a tomar las pruebas, ¿cuáles son lo que yo pediría? Un perfil básico en donde yo tenga glucosa, amoníaco definitivamente, acuérdense que el amoníaco es muy especial, y las pruebas básicas de funcionamientos hepáticos, renales, un hemograma, por ejemplo, recuerden la policitemia. La policitemia, arriba de 0.6 de hematocrito, es probable que el paciente tenga un síndrome de hiperviscosidad, en el cual se acumulan demasiado los glóbulos rojos, llegan a los capilares cerebrales, ellos mismos ya no pueden llevar oxígeno, pero se lo comen el que llevaban, y la glucosa, y entonces el paciente convulsiona. Es muy común en pacientes con enfermedades congénitas como ducto arterioso persistente y tetralogía de Fallot. En esos momentos yo tendré que estar tomando un hemograma, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemograma, químicas sanguíneas, urianálisis. En la química sanguínea nosotros veremos, por ejemplo, no nada más el aumento de amoníaco en puentes fotosistémicos, ¿no? Sino también en el urianálisis podemos encontrar cristales de amonio, y también podríamos encontrar aumentos de ALT, por ejemplo.
Entonces, no nada más sería medida de amoníaco, en el caso de que yo sospeche que la causa sea alteraciones del amoníaco. Y la glucosa. Gracias. Perdón, doctor, gracias. Sí. Cristian Gerardo Martínez López dice, tengo entendido que los niveles séricos del fenobarbital se alcanzan tras 2 o 3 semanas de medicación. Manejo el diazepam solo durante convulsiones por vía intranasal. ¿Algún comentario? Sí. Hemos tenido siempre la situación de pensar en el nivel sérico como alcanzar la efectividad o la acción. Nivel sérico, lo que manejan los gringos como estado estático, state, que me gusta más eso. Quiere decir que si a mí se me olvidó la pastillita de hoy en la mañana y tomo la muestra, sí va a estar dentro de un rango, ya que ha tenido cierta capacidad de irse acumulando en el resto del paciente durante un tiempo prolongado, como para no tener una alteración real. Esto, les recuerdo, por ejemplo, que decía yo del bromuro de potasio, que alcanza hasta 90 días su estado estático, o lo que llamamos nivel sérico. No me gusta porque es como el porcentaje en el suero. Nivel sérico deberíamos de colocarlo como estado estático del producto. Una vez que lo estamos dando con la frecuencia y la dosis adecuada, y debemos de tomar la muestra. Por eso todos en todos los autores se maneja que tomemos las muestras no inmediatamente, sino después de un periodo determinado por cada producto. De acuerdo, 2 o 3 meses podemos tomar una muestra para fenobarbital, por ejemplo. Pero no quiere decir que no actúa. El fenobarbital está empezando a actuar desde las primeras 3 horas. El bromuro de potasio, podríamos decir que entre 1 a 2 semanas ya empieza a tener una acción adecuada, deteniendo las convulsiones. Entonces, no es cierto que vamos a alcanzar el estado estático hasta los 2 meses, quiere decir que antes de los 2 meses no va a estar funcionando el fenobarbital. No sé si pude explicar esto. Yo lo estoy dando hoy y hoy mismo empieza a trabajar. Hoy mismo está deteniendo las crisis convulsivas. El estado estático lo va a alcanzar entre 2 y 3 meses, eso sí es cierto. Pero mientras no tengo que estar dando ningún otro producto, a menos que sea necesario. Por ejemplo, crisis en racimo, en donde además tengo que añadir diazepam. Gracias, doctor. El mismo doctor Cristian Gerardo Martínez López pregunta, ¿qué opina del uso del midazolam en lugar del diazepam durante un estatus epiléptico? Bien, el midazolam es también una benzodiazepina, es excelente, va a tener la misma acción exactamente, y la única diferencia es que puede ser absorbido muy rápidamente intramuscular, es hidrosoluble. A diferencia del diazepam, que incluso tiene un vehículo liposoluble, no recuerdo el vehículo en el que viene el diazepam, pero que le impide llegar tan rápido. Sin embargo, es más costoso, sí se puede utilizar, pero no hay pruebas de que valga la pena decirle al propietario, agarra midazolam y se lo inyecta en el músculo al paciente. Lo que sí está contraindicado es decirle, agarra el diazepam y se lo inyecta en el músculo. No ha demostrado que funcione, a menos que sea intravenoso, rectal o intranasal, y gastaríamos más dinero. Gracias, doctor. Pregunta Tomás Díaz. Entonces, ¿es mejor para controlar la crisis el propofol que el diazepam? ¿O cuándo el propofol y cuándo el diazepam? Ok. El propofol se maneja sobre todo para tratamiento, el diazepam se maneja sobre todo para tratamiento en casa, en crisis en racimo. Voy a poner un ejemplo, un paciente que está convulsionando 10 o 15 veces en un día o 2, y luego tarda un mes o 2 en volver a tener esa crisis,
son crisis en racimo. Si convulsiona 15 o 20 veces y claro, el paciente se agota, el propietario lo lleva a la clínica, lo inducimos con propofol, lo tenemos 1 a 3 días, el costo es enorme porque el perro va a estar otra vez con nosotros dentro de 1 mes o 2, ¿no? Y el propietario no va a poder pagarlo, se va a cansar. En cambio, si el propietario sabe que su paciente tiene crisis en racimo y que él puede convertir esas 30 convulsiones en 8, por ejemplo, utilizando diazepam en casa, es una muy buena opción. En la clínica, el protocolo normal que viene en los libros es utilizar, cuando llega un paciente en crisis en racimo, o incluso en estatus epilépticos, canalizar y utilizar primero el diazepam. Nosotros ya lo hemos cambiado y aplicamos propofol, porque tenemos la gran ventaja de que tenemos servicio de 24 horas y anestesia inhalada, recordando que el propofol a 6 miligramos por kilogramo de peso, que es su dosis de inducción, puede provocar apnea. Esa es la única situación. La benzodiazepina me gustaría utilizarla en casa y el propofol nosotros. De hecho, con benzodiazepinas no vamos a inducir a un paciente a coma o a sedación. Gracias, doctor. Dice Sabas Niño, ¿un paciente con sobrepeso se debe dar fenobarbital o prefiere manejar una dieta para después medicar? Hay que recordar que lo más importante, y eso es en todo momento, no nada más en este caso o en este ejemplo, en todo momento mi meta es dormir al monstruo, a cualquier costo. Eso es muy importante. El propietario, una vez que voy a empezar, no es porque convulsiona una vez cada 6 meses. Es porque el paciente está convulsionando 1 a 3 veces a la semana o muy intensas, y entonces tendré que empezar a trabajarlo lo más pronto posible y lo más efectivamente posible para dormir el monstruo. Ya después haré pruebas y empezaré a ver si lo puedo modificar la dosis, o tendré que hacer pruebas porque a pesar de mi esfuerzo, que debe ser muy fuerte al principio, no he tenido lo que yo espero con el que es controlar las convulsiones. Entonces tendremos nosotros que primero ver el paciente como tal. Tengo que detener al monstruo. Tal vez la dosis de 2.2 no sea la efectiva, no empiece con 2.2, tal vez empiece con 4.4 y tal vez el paciente esté muy sedado, pero ya detuve las crisis. Siempre recordando que el levetiracetam, por ejemplo, no se va a ir a la grasa. Podríamos empezar con el levetiracetam, también va a depender de cuánto pesa el paciente. El bromuro de potasio tampoco se va a la grasa. El fenobarbital sí, no es que no sea un mal producto, pero siempre recordarle al propietario que también parte de su tratamiento es mantener un buen peso, disminuyendo la cantidad de grasa. Entraría a un programa de dieta. Pero no me esperaría al programa de dieta para dar el fenobarbital, en caso de que yo decida que el fenobarbital es el número 1 que va a empezar a trabajar. Primera opción, los de primera línea. Gracias, doctor. Cristian Gerardo Martínez dice, ¿tiene conocimiento o ha usado el cannabidiol, en pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento? ¿Me repite o me deletrea el producto? Sí, perdón, doctor. Sí. Cannabidiol. Cannabidiol. Ese es el nombre comercial, me imagino. No sé si el doctor Cristian nos comenta al respecto. ¿Me comenta si es el principio activo o es el nombre? Como principio activo y como nombre no lo conozco. Ok. Pero bueno, sí, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el principio activo? Podríamos buscarlo dentro del grupo que estamos nosotros manejando. Y si no está dentro de ese grupo, no lo conozco, no lo he oído. Algunos productos que se me escapan son todos los productos homeopáticos, todos los productos de este tipo que tienen su función, tienen su acción, y úsenlo, pero no le quiten lo que yo le estoy dando.
Claro, ya nos contestó. Dice que es extracto de marihuana libre de THC. Bueno, desgraciadamente todavía esos productos no los tendríamos en México. Ya parece ser que ya están siendo aceptados, pero no los podemos tener. En Estados Unidos sí se tienen y tienen muchos poderes los extractos de marihuana y uno de ellos es anticonvulsivo. Eso sí es cierto. ¿Mm? Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, estamos entrando a la recta final. Nada más, antes de despedirnos, doctor, quisiera comentarle al auditorio que los siguientes 2 miércoles no habrá webinar, lo que es Semana Santa y Semana de Pascua, porque, bueno, así nos lo pidieron, ya que muchos médicos se van a ir de vacaciones. Entonces, no vamos a tener webinar esos 2 miércoles. Y, bueno, pues recuerden que en nuestras redes sociales van a poder ir viendo los ponentes y los invitados que estamos teniendo en nuestras conferencias virtuales. Doctor Humberto, pues no me queda más que agradecerle el tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada. De verdad estamos muy contentos por haberlo tenido aquí. ¿Cómo se sintió? Pues difícil, como te comentaba, Israel. Primero, agradecerte a ti muchísimo el llevarme de la mano para estas. Yo estoy muy acostumbrado a platicar cara a cara, ¿no? Soy un actor de teatro más que de cine o televisión y esto siempre me estresa mucho. No saben, les pido perdón por lo que yo haya fallado mucho en esto. Les agradezco su comprensión. Espero poder haber aportado algo. Me siento muy nervioso, prefiero tener a la gente de frente. Las cámaras siempre me han podido mucho. Sin embargo, fue una llevada de la mano maravillosa y creo que estas nuevas tecnologías y estas formas de llegar a los muchachos es extraordinaria. La verdad tiene muchos beneficios. Me comentan que esto lo suben a la internet, ¿no? Estas pláticas. Es correcto, quedan publicadas en YouTube. Y entonces, pues llega y se permanece. Así es que es un instrumento que es maravilloso. La verdad, felicidades. Muchas felicidades por este gran esfuerzo que está haciendo Sken. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, de parte del equipo de Skenda, reciba un fuerte abrazo y por favor hágalo extensivo a nuestra gran amiga Liz Rodríguez. Muchas gracias, muchísimas gracias. También a la doctora, se me va el nombre, la que me habló, Citlali Pineda, por favor, muchísimas gracias. Gracias por pensar en mí y espero haber podido servir de algo a ustedes y a todos los muchachos, de verdad, los que estuvieron y compartieron sus inquietudes y sus conocimientos. Además, muchas gracias, porque ustedes son parte de nutrir estas pláticas. Gracias. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias nuevamente y con este último comentario damos por concluido este webinar. Doctor, que tenga excelente noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.